Hoy vamos a repasar los sujetos del derecho administrativo. ¿Quiénes son los sujetos del derecho administrativo? Son quienes integran la relación jurídico-administrativa. Como dice en pantalla, la relación jurídico-administrativa sea entre la administración y otro sujeto. Entre estos sujetos tenemos distintas clasificaciones. Por lo tanto, esas personas jurídicas se clasifican en asociaciones territoriales, públicas y privadas. En lo que a nosotros nos interesa son las personas jurídicas públicas, son las que se encuentran reguladas por el derecho público, ya sea como forma de creación, cometido, responsabilidad, jurisdicción, etc. Y después las estatales, que son las que integran el Estado en sentido orgánico. Entonces, las personas públicas son las que se rigen por el derecho público y las personas estatales son las que se integran la estructura orgánica del Estado. Por lo tanto, las no estatales son las que no integran el Estado en sentido orgánico y las personas privadas son las que se rigen por el derecho privado en su mayoría. Vamos a ver ahora especialmente los sujetos. Tenemos las personas públicas estatales. Estas están contenidas en el artículo 24 de la Constitución. Entonces tenemos como persona pública estatal el Estado en sentido estricto, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Después tenemos los entes autónomos y servicios descentralizados, son otra persona pública estatal pero menor. En este caso se da una descentralización por servicios. Estas mismas, los entes autónomos y servicios descentralizados pueden configurar sociedades de economía mixta y entre sus características tenemos que su creación tiene que ser por constitución o por ley, tienen que actuar en virtud del interés general, como dice Rotondo, esto del libro, la bibliografía indicada anteriormente. Sus bienes son de dominio público, su presupuesto es elaborado por normas constitucionales, su contratación se rige por el TOCAF, sus actos administrativos son controlados y pueden ser anulados por el TCA, se rigen por la responsabilidad del artículo 24 de la Constitución, sus trabajadores son funcionarios públicos, están sometidos al control externo del Tribunal de Cuentas y al control interno que corresponda, tienen prerrogativas expropiatorias, etc. Después pasamos a las personas públicas no estatales. ¿Qué son las personas públicas no estatales? Bueno, como dijimos recién en la clasificación, son personas públicas que no integran orgánicamente el Estado. Como definición extraída de la página de Presidencia, podemos decir que son organizaciones con objetivos de interés público, sin fines de lucro, creadas por ley. Están dirigidas por un directorio donde habitualmente algunos de sus miembros son seleccionados por el Poder Ejecutivo. A los efectos de comunicarse con el Poder Ejecutivo tienen asignado un ministerio de referencia. Estas organizaciones, o sea, las personas públicas no estatales, pueden recibir ingresos por tres vías. Por subsidios directos del gobierno central, del cual se extrae de rentas generales, por transferencias en concepto de tributos, cuyo destino total o parcial está legalmente afectado a su financiamiento, y o por la generación de recursos propios, o sea, estas personas públicas no estatales pueden vender bienes o servicios. Entre sus caracteres tenemos que tienen que ser creadas por ley, tienen que cumplir cometidos de interés público, tienen un patrimonio propio formado con fondos de origen público o privado, sus bienes tienen el régimen de los de las entidades privadas, el presupuesto se tramita según la normativa de creación,
Algunas de ellas mismas por la entidad estatal. No rige el TOCAF en contratación. El TCA no es competente a su respecto, sino el Poder Judicial. No son aplicables por sí mismos los artículos 24 y 25 de la Constitución en cuanto a responsabilidad. Tienen prerrogativas, exenciones tributarias, facultades inspectivas y sancionatorias en base a ley. Sus modos de actuación derivan del interés general, son administradas por los propios interesados, con una posible delegación estatal actuando en esa persona. Su personal se rige por el derecho laboral, aunque son considerados funcionarios públicos a los efectos penales y normas de conducta del decreto 30 del 2003. Y se puede entender que esta categoría está incluido en el artículo 191 de la Constitución, cuando habla de más administraciones con patrimonio propio, o algo de eso. Bueno, como ejemplo, las primeras de esta índole fueron el Frigorífico Nacional y la Caja de Jubilaciones Bancarias, en Uruguay. Después tenemos las personas privadas no estatales. Estas pueden realizar cometidos de interés público, lo que determina su regulación, por ejemplo, su procedimiento de control, su fomento mediante colaboraciones, exenciones. Tal es el caso de las de asistencia médica, sindicatos gremiales del artículo 57 de la Constitución y 69, etc. Después tenemos las personas privadas estatales, las cuales pueden ser sociedades de economía mixta y sociedades de economías no mixta. Entonces, como personas privadas, esto es, que se rigen por el derecho privado, pero integran la organización estatal, es una manera de participación del Estado en empresas en la actividad privada. Entonces, tenemos las sociedades de economía mixta. ¿Por qué son de economía mixta? Porque el Estado participa mediante la tenencia de acciones o constituye o adquiere, una sociedad comercial privada o sociedades estatales no mixtas, que quiere decir que tienen esas sociedades capital totalmente estatal, como pueden ser las AFAPs, por ejemplo. En un caso, la AFAP República de la Ley 17.713. Bueno, esto fue un repaso de los sujetos del derecho administrativo. Esto es extraído de Rotondo, el libro de Rotondo, y por lo que he visto en algunos manuales, no se trabaja por separado los sujetos, sino que se los va nombrando. Por ejemplo, en el primer video que vimos sobre funciones y cometidos, y hablamos que uno de los cometidos era la participación del Estado en la actividad privada, vimos que el Estado podía actuar conformando sociedades privadas de economía mixta, por ejemplo, pero se van nombrando a medida que se relacionan con otros temas. Bueno, en este manual el autor Rotondo hizo una sistematización y es la que utilizamos para este video.